Muy bien. Relación de dos tipos, de dos modelos de Estado. Estos tipos y modelos de Estado son el Estado constitucional con el Estado convencional. Nosotros usualmente ya tenemos una información cercana sobre los temas referentes del Estado de Derecho. Estamos formados justamente como profesionales de la ciencia jurídica y en este entorno sabemos claramente que el Estado de Derecho se concibe como el gobierno de las leyes. Este gobierno de las leyes, por supuesto, ha ido evolucionando, ha cambiado, se ha transformado y esta transformación ha llegado a la evolución, a la cúspide contemporáneamente que nosotros conocemos como el Estado constitucional. Entre estos dos tipos de estados se presentan justamente características particulares como por ejemplo, cuál es el órgano que hace que tengamos un tipo de estado y cuál es el órgano que tengamos otro tipo de estado. Si nosotros nos ubicamos concretamente en el tipo del Estado legal, del Estado de Derecho, que se entiende, se concibe como el gobierno de las leyes, pues nos tenemos que ubicar concretamente, ¿no?, con el órgano que hace las leyes. ¿Y quién es el órgano que hace las leyes? Por supuesto, es el Parlamento, es el Poder Legislativo. Y ahí es donde concretamente nosotros podemos hablar de un gobierno de las leyes. Un gobierno de las leyes. Esta estructura, esta explicación va a resultar pertinente para cuando luego aterricemos a ver justamente en lo que se podría evidenciar, ¿no? Esta es una pausa, evidenciar cuál de las sentencias, profesor, deberíamos de aplicar si es que, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional dice A y la sentencia de la Corte Interamericana dice no A, ¿no? En lo que se conoce como la antinomía de sentencias. ¿Cuál de las dos sentencias prevalece, profesor? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál tiene más jerarquía? ¿La sentencia de la Corte o la sentencia del Tribunal Constitucional? Pues bien, para llegar justamente a ese dilema, a ese problema jurídico, previamente nosotros nos tenemos que ubicar y explicar cómo es que llegamos a una situación como tal, ¿no? Y esto va de la mano como un entendimiento de que es un tema no nuevo. Ya seguramente ustedes en su oportunidad, videos, lecturas, conferencias, las clases, han escuchado esta famosa frase, la guerra de las cortes, ¿no? Cuando en su momento se enfrentó, por supuesto, el Tribunal Constitucional con el Poder Judicial, ¿no? Para el Poder Judicial, este era, por ejemplo, un despido causado, un despido justificado, y para el Tribunal Constitucional no, ahí estábamos frente a un despido arbitrario. Muy bien, entonces tenemos por un lado una sentencia del Poder Judicial que dice el despido justamente está debidamente justificado y luego tenemos una sentencia del TC que dice ahí no hay justificación en el despido. Se enfrentan dos cortes. ¿Cuál de las sentencias prevalece en ese caso? ¿No? ¿Prevalece la sentencia del Poder Judicial o prevalece la sentencia del Tribunal Constitucional? Pues bien, ahí estábamos en ese contexto en una particular situación de justamente enfrentamiento entre el Estado legal y el Estado constitucional. ¿Cuál de los dos estados prevalece? ¿No? La ley con su órgano que justamente emite y hace la ley o la Constitución con la interpretación que hace el Tribunal Constitucional. Una situación parecida, similar, es la referente justamente a la sentencia de la Corte y del Tribunal. Pero para eso veamos previamente cómo llegamos a ese estadio. Muy bien, entonces en esta evolución del Estado de Derecho, este justamente surge a partir de el surgimiento del Parlamento, ¿no? El Parlamento es la pieza angular,
es la pieza medular del Estado de Derecho, porque es este el que implica justamente el pase, el trance, la transición de un Estado de tipo absolutista, monárquico, donde hay un solo soberano, un solo propietario, una sola persona que tiene derechos, deberes, que es el monarca. Y pasamos a una figura totalmente distinta, que es la figura republicana, democrática, representativa, instaurada justamente a partir de las tres revoluciones occidentales, ¿no? La revolución inglesa, que es la que por primera vez consolida la monarquía constitucional, que es la que por primera vez se impone límites al monarca. ¿Y quién impone los límites? La ley. Es decir, el Parlamento impone justamente esos límites. El Parlamento establece cuáles son los límites de la monarquía, estableciendo la sucesión monárquica. Y también con su famosa Declaración de Derechos de 1688, con la Revolución Gloriosa, la Bill of Rights, justamente vamos a encontrar reconocimiento de derechos a la persona. Ahí vamos teniendo lo que nosotros doctrinariamente manejamos con el concepto de parte orgánica y parte dogmática. Si bien en el constitucionalismo inglés no está debidamente marcado, debidamente delimitado esta diferencia en un texto, pero sí en la práctica, ¿no? Sí en la práctica, en los usos parlamentarios, aparece justamente esta distinción en lo que se refiere a la organización. Por ejemplo, la figura del gobierno, la figura del primer ministro, nace de las prácticas entre el diálogo del parlamento y la monarquía. No hay una norma, un texto, ¿no? Que le diga, se crea el gobierno, se crea la figura del primer ministro, se crea la figura de que personifica justamente al gobierno y tiene comunicación con la monarquía, sino se hace a partir de la práctica. Y la otra parte, que sí en Inglaterra es todo un suceso, es toda una evolución de derechos que viene, por supuesto, desde la Carta Magna, pero en función de un elemento vital, de un elemento importante que viene a ser los derechos naturales. Este concepto, ojo, va a ser clave para este diálogo entre el Tribunal Constitucional y los estándares, los derechos justamente naturales. Porque puede haber, ¿no? Puede haber un Estado legal, puede haber un Estado constitucional, pero sin derechos naturales. Y ese concepto lo iremos justamente aclarando conforme vamos a ir avanzando en la exposición. Muy bien. En un primer lado, entonces, tenemos la garantía de la ley en lo que respecta a la organización del poder. Este constitucionalismo primigenio es un constitucionalismo que establece límites políticos al gobierno. La preocupación es limitar al tirano, limitar al soberano, limitar al autoritario, que este autoritario principalmente es justamente político porque concentra todo el poder político. Y ahí aparece, ¿no? La famosa distribución de competencias y funciones en los órganos del Estado, que Montesquieu lo denomina como división de poderes. Aparece justamente la división de poderes como una garantía frente a el tirano. Ese es este primer constitucionalismo, un constitucionalismo que se preocupa por limitar el poder político, por racionalizar el ejercicio del poder político, y la ley justamente tiene esa misión, tiene esa función, ¿no? El Parlamento tiene la misión justamente de controlar a un órgano que, si bien ha ido en decadencia, como es la monarquía, en una monarquía constitucional, en los estados contemporáneos es justamente el Ejecutivo. Entonces el Parlamento ejerce un control político sobre justamente el gobierno, ¿no? Esa concepción, esa noción es la que se mantiene hasta la fecha como este equilibrio de poderes. Evitar que uno de los poderes, en este caso, justamente el Ejecutivo, pueda excederse en sus atribuciones, puede excederse en sus competencias. Muy bien. Y esa es una dinámica del derecho, ¿no? La dinámica del derecho es establecer reglas de convivencia donde se establece límites a la conducta y al comportamiento humano. Muy bien, tenemos Inglaterra con su ya instauración de la parte orgánica, poder judicial, basado en el common law, aparece el Parlamento con sus dos cámaras, Cámara de Lores, Cámara de Comunes, y aparece justamente el gobierno, que es un gobierno dual,
donde tenemos la figura de la monarquía, conservando la monarquía para relaciones internacionales, y el gobierno se queda en manos del primer ministro. Aparece una configuración. Ahora, en este contexto, la protección de los derechos se va a hacer justamente por intermedio de la ley. En este primer constitucionalismo, en este primer estadio, que es el Estado legal, la ley es la garantía de los derechos. Los derechos están garantizados si es que existe una ley. ¿Y cómo es eso? Anteriormente, una figura de una monarquía constitucional, simplemente bastaba la voluntad del Parlamento para ingresar a la esfera individual, ¿no? Propiedad, bienes, libertad, salud, vida, etcétera. Solamente bastaba la voluntad del monarca y nada más. En el Estado legal, en el Estado de Derecho, en el rule of law, en las reglas de la ley, para ingresar ahora a la esfera individual, necesitamos la autorización de la ley. La ley aparece como este manto que cubre a las personas frente a las intromisiones arbitrarias, frente a las intromisiones ilegales, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ahora nos preguntamos, yo a una persona, profesor, no me caes, mi vecino, mi vecina, no hace mucha bulla todos los días, por acá, por allá, ¿puedo agarrar a mi vecino y mi vecina y encerrarla, profesor, en un cuartito que tengo en mi casa? Por supuesto que no. De hacerlo, ojo, y este es un primer elemento a diferenciar en el derecho, ¿no? Que es muy clave para poder diferenciar entre lo que se debe y entre lo que se puede. De poder es un acto fáctico, ¿no? De poder se puede hacer, ¿correcto? Tengamos más fuerza que la otra persona, la podemos dominar, la podemos someter y la encerramos, ¿correcto? Como particulares. De poder se puede hacer, pero el hecho de que se pueda no significa de que se deba. Son dos conceptos diferentes que cobran mucha fuerza cuando veamos en su oportunidad en el derecho internacional. Una cosa es que tengamos justamente el poder, correcto, como algo fáctico, como algo de hecho, y otra cosa muy distinta, muy diferente, es el deber como algo protegido, autorizado por la ley. Entonces, ¿por qué nosotros no debemos o no estamos autorizados, facultados a poder privar de la libertad, por ejemplo, a otra persona, a otro particular, a otro ser humano? Es porque la ley justamente no lo permite, ¿no? Ahí aparece la ley como un límite, como una barrera frente a los actos particulares, frente a los actos individuales. Entonces, si nosotros quisiéramos, no como algo fáctico, no como algo de poder, privarle de la libertad a una persona, sino como algo jurídico, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues simple, y es lo que usualmente nosotros respondemos, cumplir lo que dice la ley, ¿no? Acatar lo que dice la norma. Es decir, que exista justamente una tipificación, que exista en el Código Penal, por ejemplo, que la conducta que hace este particular está sancionada como delito. Algo se sanciona, algo se castiga si es que previamente tiene justamente la consideración de delito. Aquí aparecen estos latinismos, nulo crimen sine ley. No existe delito si no hay ley. ¿No? Si es que no existe ley, simplemente a esa persona no se la puede condenar, no se la puede castigar, no se la puede sancionar. La única razón por la cual a nosotros nos pueden, por ejemplo, ¿no? privar de la libertad es si previamente esto está tipificado como ley. Ese es un primer plano de garantía de los derechos. Es decir, para ingresar a la esfera individual, para ingresar a la esfera justamente particular, necesitamos nosotros que eso esté tipificado como tal en la ley. Segundo punto, probar que lo que se nos está justamente atribuyendo, nosotros lo hayamos realizado, ¿no? Se tiene que demostrar que nosotros hemos realizado la conducta tipificada como infracción en la ley. No solamente basta, así como pasaba, por ejemplo, en los juicios ordálicos, acusar a una persona de brujería y por solamente la acusación, ya la persona era sancionada y castigada por brujería sin demostrar que efectivamente no era o había realizado actos de brujería. O también
¿no? En la probanza, someterle a un juicio de prueba imposible. Los famosos juicios ordálicos, los famosos juicios de Dios, que eran formas insuperables de probar qué cosa, la inocencia, que era al revés. Probar la inocencia, si es que te sometían, por ejemplo, al agua, bajo el agua, y te tenían un buen tiempo y no te ahogabas, era porque eras inocente. Si te sometían a la hoguera y no te quemabas, era porque eras inocente. Entonces, esa figura de prueba imposible también queda descartada. Entonces, el segundo elemento que nos da este Estado de Derecho es justamente la garantía de la prueba. Y la prueba está dentro del debido proceso, que está estipulado también en la ley. Entonces, otro elemento que viene a proteger a los derechos es la ley en lo que respecta a la tipificación de las infracciones. Segundo, también la ley establece que se tiene que acreditar, probar y demostrar la conducta ilícita. Y tercero, tiene que quedar debidamente motivada, no tiene que quedar debidamente argumentada. Y esto, por supuesto, ya tiene que ver con una labor eminentemente jurisdiccional y donde aparecen los jueces, no como garantes de los derechos a partir de la ley, o sea, como garantes jurisdiccionales a partir de la ley. No es que los jueces van a resolver al margen y en función de la legalidad. Entonces, estas garantías nos va a dar justamente el Estado de Derecho que por supuesto hasta ahora se mantiene. Luego vamos a ir evolucionando al concepto del Estado constitucional y este Estado constitucional tiene otras características. Las características iniciales del Estado constitucional nosotros lo vamos a encontrar justamente en la Constitución norteamericana, donde el otro momento nos va a decir, oigan, por si acaso, el único que puede cometer actos en contra de la persona no es solamente el monarca, el tirano, sino también el parlamento puede cometer actos en contra de la persona, ¿no? Y es por eso que las 13 colonias, por ejemplo, without representation, justamente without taxation, es decir, si no tenemos representación, no tributamos. Si no hay justamente representación en el parlamento, nosotros no tributamos. Entonces, el parlamento puede empezar a emitir normas y exigirles, no que tributen, pero sin que al mismo tiempo tengan ellos, por ejemplo, representación. Entonces, ahí el contexto va a presentarse como un antecedente de que también desde el acto parlamentario pueden justamente cometerse actos no proporcionales, actos no razonables. Y ese es el otro elemento que va a caracterizar al Estado constitucional, porque el Estado constitucional lo que va a hacer es empezar a evaluar la razonabilidad, la proporcionalidad de la ley, ¿no? En un primer momento, el Estado legal asegura que la forma de cómo se ingresa a la esfera individual es a través de la ley y los jueces están llamados a asegurar que efectivamente se cumple la ley, se haya cumplido lo que manda la ley para poder ingresar a la esfera individual. El otro elemento que va a aparecer en el Estado constitucional es, puede ser que exista la ley, ¿no? Puede ser que la ley haya sido dada por el Parlamento, existe una norma autoritativa de ingresar a la esfera individual de la persona, pero podría ser que resulte no razonable, no proporcional, ¿no? Como por ejemplo, en su momento, los colonos americanos cuestionaban la ley parlamentaria que les exigía tributar cuando estos no tenían representación parlamentaria. Estamos hablando de ya inicio del siglo XIX, el Estado de Derecho se va a consolidar, la norma principal de cumplimiento va a ser la ley y los jueces van a resolver las controversias en base justamente a lo que dice la norma legal. Esto va a ir evolucionando y en el constitucionalismo norteamericano vamos a encontrar una figura particular que es la protección jurídica de los derechos en la Constitución. Es decir, lo que venimos a conocer como derechos naturales, como estos derechos inalienables, como estos derechos consustanciales de la persona por su sola condición de tal, en el constitucionalismo norteamericano se van a incorporar en las 10 primeras enmiendas. Ahí hay un debate justamente entre el naturalismo y el positivismo, si es que resulta ser necesario,
si es que resulta ser indispensable que esté plasmado, escrito en el texto constitucional, los derechos inalienables de la persona. Por supuesto, los partidarios del justnaturalismo no estarán de acuerdo, dirán que no, que para reconocer, tener, gozar y disfrutar y garantizar los derechos naturales no necesitan estar impregnados en una norma. En cambio, los positivistas dirán todo lo contrario, ¿no? Nosotros recién podemos tener garantía de los derechos si están en una norma jurídica de obligatorio cumplimiento. Y la norma jurídica de obligatorio cumplimiento, tanto para el Estado americano como para los estados, ¿correcto? En las ex colonias, es la Constitución. Entonces, si nosotros queremos que el Estado federal y los estados federados cumplan con esos derechos, tienen que estar recogidos en una norma jurídica que es la Constitución. Recién ahí, los estados federados estarán obligados, ¿no?, a respetar, a garantizar, a proteger o tener límites frente a estos derechos. Entonces, estas 10 primeras enmiendas en la Constitución justamente americana nos va a dar el concepto de derechos fundamentales. Eso es lo que posteriormente Inglaterra, Estados Unidos, nos va a dar el Estado de Derecho, el Estado constitucional, y el otro Estado, que es el Estado convencional, que es el Estado justamente que se crea en el orden internacional, lo vamos a encontrar concretamente en el constitucionalismo francés y en su Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano de 1789, ¿no? Que seguramente ustedes en sus sesiones, clases, han escuchado este famoso artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre Ciudadano, que dice que donde no está asegurada, ¿no?, la separación de poderes y los derechos de la persona, en ese estado no existe constitución. Esa es justamente la proclama de lo que se va a conocer como el liberalismo constitucional, ¿no? Los derechos que aseguran en función de dos elementos vitales. La persona está asegurada si es que uno, no hay concentración del poder en una persona, no hay monarca, no hay tirano, no hay dictador, es decir, lo que hay es separación de poderes, y de otro lado se reconoce derechos. Ahora, lo particular de esta declaración es justamente su alcance. El alcance es un alcance internacional. Francia hace la declaración no solo y únicamente para los franceses, así como los americanos hicieron su constitución únicamente para los americanos. La constitución americana es una constitución hecha para el pueblo por el justamente pueblo americano. En cambio, la francesa es una declaración hecha para todo el mundo y ahí aparece, ¿no?, esa es la partida de nacimiento, ¿no?, la fuente, el inicio del Estado convencional. Y el constitucionalismo norteamericano nos da justamente como fuente el Estado constitucional que terminan consolidándose en el siglo XX. Muy bien, entonces en eh, Francia lo que vamos a tener ya es una declaración universal de derechos naturales. Y a eso es a lo que se va a denominar con el nombre, la terminología de derechos humanos. Los derechos justamente recogidos en tratados, ¿no?, en convenios, son derechos humanos. Y los derechos naturales recogidos en constituciones van a tener el nombre de derechos fundamentales. Profesor, ¿son los mismos? Sí. Vida, igualdad, libertad, propiedad, libertad de conciencia, tolerancia, etcétera, etcétera, son los mismos. Solo que el hecho de que son incorporados en un texto y en otro marca la diferencia. Como son incorporados en un texto internacional, derechos humanos, y si son incorporados en un texto nacional, ¿no?, es la norma suprema de la Constitución, justamente tiene el nombre de derechos fundamentales. El otro quiebre entre el Estado de Derecho, el Estado constitucional y el Estado convencional es justamente la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, lo que va a prevalecer es el Estado-nación, el Estado primado justamente por mayorías parlamentarias, que también tienen una coalición en el Ejecutivo, llegando a figuras totalitarias. Entonces, el periodo de entreguerras de Occidente va a marcar una pieza clave
para poner límites al Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho, algo así, digamos, en términos coloquiales, se pasó de raya. El Estado de Derecho, justamente con los actos parlamentarios y los actos del Ejecutivo, al concentrar el poder, formalmente puede hablarse de división de poderes, pero sin embargo, al el poder estar concentrado en una persona, en un partido político, termina concentrando todo el poder y subvierte justamente la noción de división de poderes y también la noción de derechos de la persona. Entonces, pasado la experiencia traumática de la Segunda Guerra Mundial, se rediseñan nuevamente los conceptos de Estado de Derecho, Estado constitucional y Estado convencional. Y el resultado va a ser que el Estado de Derecho va a terminar cediendo espacio hacia el Estado convencional. Y ahí es donde aparece ya concretamente, ¿no? Y podemos hablar propiamente de un Estado constitucional, porque aparece por obra justamente de Hans Kelsen en su libro La garantía jurisdiccional de la Constitución, aparece la figura del Tribunal Constitucional. Entonces, Kelsen, en ese contexto, lo que va a proponer es crear un órgano especializado, autónomo y que tenga funciones jurisdiccionales de la defensa de la Constitución. Si este órgano justamente determina y decide que los actos parlamentarios son irregulares, entiéndase, no son conforme a la Constitución, lo que va a tener que hacer justamente este órgano es derogar esa ley, es expulsar la norma del ordenamiento jurídico. Entonces, frente a ello se han expuesto diversas teorías, ¿no? Seguramente ya lo han desarrollado en los capítulos anteriores, de que se trata de una segunda instancia, una tercera cámara, primera cámara diputados, segunda cámara senadores, tercera cámara el tribunal, de que se trata de una instancia revisora frente al Parlamento, etcétera, etcétera. Pero en puridad, de lo que se trata es de un órgano facultado justamente por el constituyente, no tanto, ojo, para controlar al Parlamento, porque el Parlamento tiene funciones que están dadas por la Constitución, sino principalmente es un órgano creado para asegurar que la Constitución establezca límites claros y estos límites no se infrinjan, no se sobrepasen y no se terminen rompiendo. Entonces aparece el órgano especializado que interpreta de manera vinculante y obligatoria el concepto de lo constitucional, es decir, aparece lo constitucional. ¿Qué es lo constitucional? Aquello que el Tribunal Constitucional establece en sus sentencias al resolver, por ejemplo, las demandas de inconstitucionalidad. O también al resolver los procesos de la libertad, se entiende como lo constitucional, que no es otra cosa que la regularidad, que no es otra cosa decir que este acto es un acto emitido conforme y compatible a la Constitución. Muy bien, entonces el surgimiento del Tribunal Constitucional por obra de Kelsen va a ser el síntoma o el órgano, digámoslo así, que nos va a indicar que en este estado existe, ¿no? Un estado constitucional. Parafraseando la frase de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que señalaba que no existe Estado de Derecho, no existe Constitución, donde no hay separación de poderes ni garantizados los derechos. En el Estado constitucional, nosotros podemos decir lo mismo, ¿no? No existe Estado constitucional donde no existe un tribunal constitucional o no exista una jurisdicción que defienda a la Constitución, porque no, el tribunal no será el único órgano que defienda la Constitución, sino también tenemos el modelo difuso americano. Entonces, el Estado constitucional va a estar justamente caracterizado por la existencia de una jurisdicción constitucional, que es el concepto que utilizan en Europa. En Europa se maneja el concepto de jurisdicción constitucional y no el de justicia constitucional, que es un concepto más americano, que es un concepto más del modelo difuso, que es un concepto más de la protección del poder judicial de la Constitución. Entonces, la existencia de una jurisdicción constitucional, tradición europea, o justicia constitucional, tradición americana,
va a ser la característica de justamente el Estado constitucional. Entonces aquí el tribunal aparece como un órgano de defensa de la Constitución. Y este tribunal, al resolver las controversias, va justamente a establecer, ¿no?, jurisprudencia vinculante, como nosotros lo conocemos, que se entiende como doctrina jurisprudencial vinculante, que se entiende como precedente constitucional vinculante, y que resulta, ¿no?, obligatoria vinculante a los demás poderes del Estado. Entonces, este Estado constitucional va a venir funcionando justamente todo el siglo XX y en lo que corresponde a nosotros el siglo XXI. Pues bien, se va a enfrentar el Estado de Derecho con el Estado constitucional y es algo que nosotros hemos visto recién, ¿no? Esto estamos hablando nosotros de mediados del siglo XX en Europa. Nosotros recién lo estamos viendo hace que 44, 45 años y del funcionamiento son 45 años menos 3, 42 años. Prácticamente nosotros de funcionamiento y de operatividad tenemos 42 años de Estado constitucional. ¿Y por qué es eso, profesor? ¿Cómo 42 años? Sí, en nosotros, por fin, aparece en la Constitución del 79 el Tribunal de Garantías Constitucionales, si bien, ¿no?, que muy criticado, muy cuestionado por las funciones y competencias que le dieron en ese momento al Tribunal de Garantías Constitucionales, competencias no muy eficaces, no muy eficientes. Este tribunal empieza a operar en noviembre de justamente 82, 1982. A partir de ahí, nosotros podemos decir que estamos dentro de un Estado constitucional, indicando que el Estado constitucional justamente opera en función de el Tribunal Constitucional, que en ese momento tenía el nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales. Pues bien, de otro lado, este Tribunal de Garantías Constitucionales en la Constitución del 93 va a cambiar de nombre y va a tener la nomenclatura de Tribunal Constitucional, que es el nombre adecuado, que es el nombre correcto, que es la denominación justamente precisa. Y también la Constitución del 93 va a modernizar, va a actualizar justamente las funciones del Tribunal Constitucional, va a dejar la noción de instancia casatoria que tenía el Tribunal de Garantías Constitucionales en los procesos de la libertad, que finalmente no terminaba resolviendo estos procesos, no actuaba como instancia. También le va a dar el efecto obligatorio y vinculante y derogatorio a la sentencia de inconstitucionalidad, que el Tribunal de Garantías no declaraba directamente la inconstitucionalidad, sino si estimaba que la ley era inconstitucional, disponía que el Parlamento, dentro de un plazo determinado, emita otra ley y a partir de esa emisión se derogue la norma, ¿no? Entonces, por eso se decía que este Tribunal de Garantías no tenía las funciones propias de un guardián de la Constitución, como sí ya lo tiene los tribunales de derecho comparado y nosotros lo empezamos a tener del año 93. Entonces el tribunal empieza a operar en nosotros y hemos tenido prácticamente desde el 2000, ¿no? 2002 hasta el 2024 funcionando este Tribunal Constitucional de manera ininterrumpida, con las funciones de garantizar la plena vigencia de los derechos constitucionales y asegurar la jerarquía normativa de la Constitución. Entonces, eso es lo que va a asegurar este Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional, por supuesto, se va a enfrentar al Estado legal y en este Estado legal van a haber jurisprudencia y decisiones entre el TC y entre el Poder Judicial. Un ejemplo que podemos citar que ahora, si bien está corregido en la ley, se dio, por ejemplo, en materia pensionaria, cuando en su momento, por ejemplo, el Poder Judicial denegaba las pensiones a las convivientes o a las convivencias. Las uniones, de hecho, no eran justamente reconocidas como pensiones de viudez, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque efectivamente el Estado legal en la 1990 establecía que la pensión corresponde al cónyuge. Y cuando los convivientes pedían y solicitaban la pensión, pues le pedían el acta de matrimonio. Y al no tener el acta de matrimonio, justamente les denegaban el pedido porque tenían únicamente uniones de hecho. Eso es un estado justamente legal. Ese es un estado donde lo que tenemos es justamente
el cumplimiento de la ley. Cuando este caso llega al Tribunal Constitucional, el tribunal hace un análisis de razonabilidad, de proporcionalidad. ¿Es proporcional y razonable que se deniegue a las convivencias, a las uniones de hecho, las pensiones de viudez? Pues el tribunal llega a la conclusión que no. ¿Por qué? Porque estas uniones de hecho están también protegidas por la Constitución. La Constitución, artículo 5, tiene la protección constitucional. Lo reconoce, es más, les da todavía un régimen económico de justamente bienes, sociedades gananciales. Entonces, si la ley dice lo contrario, ¿cuál prevalece más? Pues establece la Constitución. Y ahí estableció en su momento el tribunal que a las uniones de hecho también les corresponden las pensiones. Otro elemento que se pudo ver es el caso de las familias ensambladas. Eh, lo que usualmente pasaba, por ejemplo, en algunos clubes, que era sobre el carnet familiar para ingresar a estos clubes, ¿no? A partir de los acuerdos que se adoptaban en el club, únicamente se disponía que el carnet familiar se otorgaba pues a los hijos biológicos, ¿no? Pero ¿qué pasaba con las familias ensambladas? Entonces, en esta familia ensamblada, lo que pasaba es que cuando, por ejemplo, se iba con hijos que ya, si bien no son hijos justamente biológicos, pero sin embargo están en una familia ensamblada, se les denegaba el carnet familiar. ¿Por qué? Porque no es el hijo biológico. Razonamiento del Estado, por supuesto, legal. Pero desde el Estado constitucional, si se promueve la unión justamente familiar de este tipo de familias, entonces el tribunal llegó a la conclusión que se les debería justamente otorgar este carnet, ¿no? Familiar a los hijos de las parejas con las cuales se está justamente estableciendo un tipo de familia ensamblada. Otro ejemplo fue el famoso orden de los apellidos, ¿no? Una sentencia del Tribunal Constitucional, el Código Civil, ¿no? La interpretación que se le daba era que primero iba el apellido del padre y luego el apellido de la madre, ¿no? Estado legal. El Tribunal Constitucional estableció, ¿no? Bueno, eso implica pues una obligación cuando puede ser también a la inversa. En el caso de justamente una menor de edad que había sentido identificada, una identidad histórica con los apellidos de su madre, y por supuesto, habiendo cumplido la mayoría de edad, la reniega automáticamente. Lo que hace es mira la partida de nacimiento, ¿ok? Y lo que coloca es el apellido del padre y luego de la madre. Cuando está menor, durante toda su infancia, niñez, adolescencia, se identificaba con los apellidos de la madre y de un momento a otro viene la autoridad y le dice, ¿sabes qué? No, el apellido que ahora tú vas a llevar, ¿no? Ni siquiera se deja en consulta, nada por el estilo. Ahora que tú vas a llevar es el de tu padre, ¿no? Y el segundo lugar va a ir el de tu madre, con la cual tú has vivido durante todo tiempo, has formado una identidad, ahora ya no va a ser así. Entonces se presentó esa demanda, llega al Tribunal Constitucional y ahí es donde se ve este tipo de razonamientos, ¿no? El Estado legal con justamente el Estado eh, constitucional. Muy bien, aquí nos vamos a ir deteniendo en un punto en lo que respecta al rol del Tribunal Constitucional como garante de la Constitución y al rol de la Corte Interamericana, que son justamente interacción entre el Estado constitucional e interacción con el Estado convencional. Desde la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional de los derechos humanos, que es el origen justamente del Estado convencional, ha evolucionado, se han establecido entre los sujetos de derecho internacional declaraciones, pactos, convenios internacionales en materia de derechos humanos y los estados han justamente creado una comunidad internacional. Y al crear esta comunidad internacional, los estados lo que han hecho es asumir obligaciones, asumir compromisos. Entonces, el compromiso primigenio, primario que tienen los estados con la comunidad internacional es no romper su compromiso, ¿no? Ese es el, digámosle así, ese es el compromiso primario, ese es el compromiso originario, ¿no? No romper el compromiso. Si yo me he comprometido, por ejemplo, ¿no? A respetar la libertad, la vida, la seguridad de los ciudadanos,
¿Cuál es mi compromiso entonces? ¿Cuál es mi obligación? Mi obligación es no privar de la libertad, privar de la vida, privar de las garantías del debido proceso. Porque ese es mi compromiso internacional. Entonces, lo que se ha establecido en la comunidad internacional es algo así como que pasó también en la primera generación de derechos. La primera generación de derechos se establecen como derechos negativos o derechos de libertad. Se garantizan con actos de no hacer del Estado. Y en el ámbito internacional nosotros estamos en realidad en ese nivel. Estamos justamente en el nivel de que los derechos se garantizan con obligaciones de no hacer del Estado. El Estado ha asumido una obligación, no ha asumido las obligaciones que tienen los derechos de segunda y tercera generación, que están más vinculadas a actos prestacionales, sino más a actos justamente abstencionistas. Entonces, en este derecho internacional, lo que nosotros vamos a encontrar es que los estados protegen los derechos con actuaciones abstencionistas. El Estado se debe de abstener justamente, por ejemplo, de no someter a tortura, tratos inhumanos, degradantes, de no matar, asesinar, de no privar de la libertad, de no privarle de un debido proceso, de no de privarle del acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Son actos de no hacer que tiene que justamente que cumplir el Estado, ¿no? Esa es la obligación genérica del artículo 1 de esta declaración, por ejemplo, de derechos del hombre de la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Son actos con los cuales el Estado, absteniéndose, garantiza y asegura los derechos. Muy bien. Esta comunidad internacional lo que va a tener son justamente compromisos internacionales y los estados, en pleno acto de soberanía, van a declarar su cumplimiento, van a declarar su respeto. Entonces, esta es una lectura que nosotros también tenemos que tener claro del derecho internacional, ¿no? ¿Cuál es la lectura? La soberanía de los estados para justamente unirse a un determinado sistema internacional de protección de derechos humanos. O sea, el Estado expresa su voluntad, ¿no? Para asumir esos compromisos en acto de soberanía. Es decir, el Estado celebra un pacto, celebra un contrato para dejar su Estado, digamos, de Estado-nación, que únicamente va a ser gobernado por sus leyes que él mismo da, para aceptar que también una normativa internacional va a ser aplicable dentro de su territorio. Ese es un tema clave para entender el funcionamiento de este sistema internacional. No es que hay una intromisión, ¿no? Extranjera, exterior, en el territorio, en la soberanía nacional, cuando se le exige al Estado que cumpla sus obligaciones. El término está ahí. ¿Qué te están exigiendo? Que cumplas una obligación que tú has asumido. Lo arbitrario sería que, por ejemplo, y eso en algunos aspectos, lo arbitrario sería que al Estado se le exija algo a lo cual no se ha comprometido. Entonces, es por eso que cuando hablamos, por ejemplo, de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, entra en esa frontera, ¿no? Eh, ¿Cómo tú me vas a obligar a mí a que yo siga esta línea jurisprudencial si es que no he sido parte del proceso? No es el efecto vinculante por ser parte o no del proceso, sino el efecto vinculante es por que tú asumiste tu compromiso internacional con esa declaración. Y al haber asumido el compromiso internacional con esa declaración, lo que ahora se te está reclamando es que, pues, por este principio del pacta sunt servanda, ¿no? Cumplas a lo que te has comprometido. Eso por un lado. Por otro lado, también resulta relevante que el Estado, dentro de esta comunidad internacional, no solamente va a encontrarse vinculado en los tratados que él mismo ha suscrito, sino también aparece el otro concepto de las normas jus cogens. ¿Y cuáles son estas normas jus cogens? ¿Cuáles creen que son? El derecho natural. El derecho natural que no exige, que no necesita, que no requiere positivización. En su momento, como vimos, ¿no? Se separaron.
Se separó en la tradición del Estado legal, del Estado constitucional, y la otra línea fue el Estado convencional de la Declaración Francesa. Muy bien. En estos contextos contemporáneos, ahora aparecen justamente estas normas jus cogens, ¿no? Las normas jus cogens, por ejemplo, consensuadas, es la solución pacífica de conflictos y garantizar la seguridad y la paz mundial, ¿no? Esas son normas jus cogens, ¿no? Los estados, a pesar que no hayan suscrito tratados, a pesar que no hayan suscrito, ratificado convenios internacionales sobre la solución pacífica de conflictos, como parte necesaria de la comunidad y de la convivencia, como parte de la costumbre internacional, están llamados a resolver sus conflictos de manera armoniosa. Y ahí seguramente ustedes estarán pensando, profesor, pero esa es una declaración lírica. Si vemos ahora el contexto internacional, hay guerras por todos lados. Muy bien, ahí regresamos nuevamente al término poder y deber, al hecho y al derecho. El hecho no anula el derecho. Por ejemplo, que ahora nosotros estemos en contexto de inseguridad y de delincuencia, eso es un hecho. Eso no implica que genera un derecho, que hay el derecho justamente a que vivamos en ese tipo de condiciones, a que el derecho, no hay ley, no hay constitución, no hay norma, y cada quien va a hacer lo que quiere, ¿no? Esos son actos fácticos, ¿correcto? El derecho va por otro camino. Entonces, en el derecho internacional se ve eso, ¿no? El hecho de que las sociedades y las naciones, por ejemplo, no resuelvan sus conflictos pacíficamente, no implica que exista este jus cogens, esta obligación internacional de resolver pacíficamente sus compromisos. ¿Y por qué? Por un principio de sobrevivencia, porque si todos nos dedicamos, ¿no?, a resolver todos los conflictos por la violencia, prácticamente nos terminaríamos de extinguir. Entonces, un principio, ¿no?, de sobrevivencia, de coexistencia, es ok, muy bien, vamos a llegar a acuerdos. Y los mejores acuerdos son aquellos que justamente se hacen a través de el diálogo, a través de los acuerdos, a través de las sesiones, que es lo que va a permitir salir de ese embrollo. Entonces, el derecho internacional está justamente frente a muchos hechos que le ponen un gran reto y que este reto implica pues que el derecho debe de reafirmarse cada vez más. Entonces, el hecho de que los estados no acudan a la solución pacífica de controversias no implica que no exista un derecho internacional y que no implica la norma jus cogens, ¿no?, de resolver controversias pacíficas. Muy bien. Esto también va de la mano con las normas jus cogens de derechos naturales, donde se reconoce al ser humano como sujeto de derecho, independiente y al margen de su nacionalidad, de su credo, su raza, su concepción ideológica, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez nosotros nos preguntamos, profesor, ¿por qué, por ejemplo, las personas inmigrantes, que nosotros antes lo veíamos como un fenómeno extranjero, que lo veíamos, por ejemplo, como un fenómeno que se presentaba, por ejemplo, en Estados Unidos, profesor, ¿por qué no los ejecutan, no los mandan a la hoguera, no les dan pena de muerte, etcétera, etcétera? Por los derechos naturales, normas jus cogens, porque ellos como sujetos, como seres humanos, como humanos que habitan en este planeta tienen derechos naturales, ¿no? A la vida, por ejemplo, no se les puede privar, justamente si es que no han cometido los actos, ¿no?, que se sancionan en los estados respectivos con la pena de muerte. Si no han cometido esos actos, se tiene que garantizar la vida. Entonces, ahí hay un tratamiento especial que da el derecho internacional de protección en estas esferas particulares a la persona, ¿no? Que se da este tipo especial de protección. Muy bien. Ahora, ¿qué rol va a cumplir en ese contexto las Cortes, en especial la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Así como hemos dicho que el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución y es el supremo intérprete de la Constitución y es el que tiene, en términos coloquiales, la última palabra sobre lo que cosa es la Constitución. Es decir, el Poder Judicial puede hacer una interpretación constitucional en una sentencia, sí, puede hacerlo. El letrado, especializado, superior, la Corte Suprema hace una interpretación, pero es una interpretación.
quien hace la interpretación, la con mayúsculas, es el tribunal. Nos guste o no nos guste esa sentencia, cierra justamente el debate constitucional donde esa sentencia se tiene que cumplir y se tiene que acatar. Porque ese tribunal es el supremo intérprete de la Constitución, es el guardián y defensor de la Constitución. Entonces, ¿quién dice, profesor, qué es lo constitucional? El TC. El TC es el que dice qué cosa es lo constitucional. Los demás podrán decirlo también, pero el único que lo dice de manera vinculante, de manera obligatoria, de manera definitiva, es el TC. La Corte, profesor, puede hacer una interpretación constitucional y hacer una sentencia con carácter constitucional y vinculante. La respuesta es no. ¿Cómo así, profesor? No, porque el intérprete es el Tribunal Constitucional, así como tenemos jueces, así como tenemos particulares, así como tenemos gobernantes, parlamentarios, ellos pueden decir que sus actos son constitucionales, pero del único que resulta ser vinculante y obligatorio, el único que hace la interpretación constitucional vinculante es el TC. Es decir, nadie le puede arrebatar al Tribunal Constitucional, correcto, la decisión de la constitucionalidad de actos particulares o estatales. Ni la Corte, ni la Corte. Y eso es lo mismo que va a pasar con la Corte. La Corte es el guardián de la convención, en este caso la Convención Americana. La Corte lo que hace es asegurar, ¿no?, que los estados miembros que asumieron este compromiso cumplan con su compromiso. Entonces, si la Corte advierte que este estado no está cumpliendo con su compromiso, ¿qué va a hacer? Pues le va a exigir que cumpla con esa obligación, ¿no? Es lo que hace la Corte, le va a obligar al Estado, no porque sea una instancia suprema, superior, mayoritaria o porque esté por encima por los Estados, no, es por la propia autorización que los Estados le dieron a la Corte indirectamente al asumir este convenio internacional. Entonces la Corte lo únicamente va a hacer, tu Estado te comprometiste, por ejemplo, a asegurar las garantías judiciales. Y resulta que esta persona pues la has tenido con sus recursos ineficaces. 10, 15 años, ¿no? Que uno ni siquiera pudo acceder a las instancias policiales, instancias judiciales, y cuando accedió a esta justicia, ni siquiera justamente se resolvió debidamente. Ni siquiera se argumentó ni se fundamentó y se resolvió con estereotipos. Entonces, tú te comprometiste a asegurar a cada uno de tus integrantes garantías judiciales. Y ahora resulta que no has cumplido con esas garantías judiciales. Entonces, lo que hace la Corte es, ¿no?, recordar el compromiso y exigirle que cumpla con ese compromiso. Profesor, y si dentro de esas garantías judiciales está una sentencia del tribunal y la Corte dice que esa sentencia del tribunal no ha sido respetuosa de las garantías judiciales porque no se ha terminado de ejecutar, y la Corte dice que esta sentencia también implica una inconvencionalidad, ¿la Corte está por encima del tribunal? No. ¿Cómo es eso, profesor? Regresamos justamente a este plano de la correlación entre el comisionado, ¿no?, de la Constitución y el comisionado de la Convención. La Corte está creada como un órgano para la defensa de la Convención. Esa es su misión. Lo que hace la Corte es una interpretación de convencionalidad. La Corte no está llamada para hacer interpretaciones constitucionales, interpretaciones legales, interpretaciones estatales. La Corte lo que hace es analizar una interpretación convencional. Y ahí resulta relevante el artículo 27 de la Convención de Viena, que señala que justamente los estados no pueden alegar su derecho interno, o sea, dice legislación interna, pero se debe entender derecho interno. Y derecho interno no solamente es leyes, no solamente son sentencias, sino también es la propia constitución. O sea, profesor, el Estado no se puede basar en su propia constitución para incumplir sus compromisos internacionales. Sí. Es más, el Estado tampoco se puede basar en sus procedimientos representativos democráticos para incumplir sus obligaciones internacionales.
¿Cómo es eso, profesor? Vamos a poner unos ejemplos. Eh, el artículo 27 nos dice que el Estado, ¿correcto?, no puede basarse en su legislación, en su derecho interno, para asumir sus compromisos internacionales. Punto uno. Punto dos, el principio del pacta sunt servanda. El principio nos dice que lo pactado tiene que cumplirse, tiene que acatarse. Si yo me comprometí a cumplir estas obligaciones internacionales, pues yo estoy llamado a responder por esas obligaciones internacionales. Y luego aparece el principio de la bona fide, el principio de la buena fe. Implica que yo debo de actuar en el ámbito internacional de buena fe. Es decir, si tengo la oportunidad y la opción de cumplir ese compromiso internacional, lo debo de hacer. No debo de ir a la mala, no debo de ir así de manera engañosa, fraudulenta, al sistema internacional. Debo ir con la buena fe para asumir mis compromisos internacionales que anteriormente había cumplido. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la libertad de expresión en Chile sobre justamente el crucifijo, ¿no? Donde su constitución establecía que podía existir censura previa, que podía existir justamente esta figura de la censura previa. Muy bien. Al existir esta figura de la censura previa, la Constitución no lo garantizaba el Estado de Chile, pero cuando es denunciado en el sistema internacional, pues está afectando el derecho de la libertad de expresión. Entonces la Corte llega a sostener que por más que esté en la Constitución, justamente este tipo de afectación a la libertad, pues aquí estás infringiendo un derecho natural. Y la Corte decide que se debe de reformar, o sea, no es que vamos a reformar la Constitución, sino el Estado ha incumplido su compromiso internacional y debe de establecer una normativa concorde y compatible a estos estándares internacionales. Muy bien, punto uno. Punto dos, en el caso Helman 2, en Uruguay, el Parlamento aprueba una reforma constitucional de amnistía a justamente ex militares que habían sido sancionados y condenados por delitos contra los derechos de la persona. Y esta reforma constitucional se somete a plebiscito, se somete a referéndum. Y en el plebiscito, en el referéndum, gana la reforma constitucional de amnistía. No solamente es una reforma constitucional, ojo, parlamentaria, ¿no? Por las dos cámaras, sino que es una reforma constitucional que se somete a referéndum y el pueblo, la democracia, la representación dice que, ok, esta ley de amnistía se apruebe. Este caso llega a la Corte y la Corte dice no, toda ley de amnistía no compatible con derechos humanos que genere impunidad no es justamente algo concorde a los derechos naturales. Oiga, pero es una reforma con plebiscito, con referéndum. El pueblo se ha pronunciado, sí, pero eso es para la Corte, ¿no? Es su derecho interno, es tu orden interno. Tu compromiso es un compromiso internacional de acceso a la justicia, de garantías judiciales. Si se ha cometido justamente una infracción, esa infracción tiene que ser respondida. Entonces, en ese caso la Corte aplica, ¿no?, su derecho internacional al margen, de manera distinta y diferente del derecho nacional. Entonces, ¿qué pasa cuando se van a enfrentar? Y con esto vamos cerrando. ¿Qué pasa cuando se van a enfrentar la sentencia del Tribunal Constitucional con la sentencia de la Corte? Entonces, en esos casos, lo que vamos a encontrar es que esa sentencia va a tener interpretación vinculante y obligatoria en el ámbito nacional por lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Va a tener el carácter de constitucionalidad. El tribunal no va a poder darle a sus sentencias el carácter definitivo de convencionalidad. Puede decirlo, sí, que mi sentencia es constitucional y es convencional, pero no es la convencionalidad, sino es una interpretación de convencionalidad más, como lo hacen los múltiples sujetos o intérpretes de la convención. ¿Quién es el que va a determinar si ese acto estatal es convencional o no? Quien lo va a determinar de manera definitiva y de manera vinculante va a ser la Corte.
La Corte es la única que va a definir y determinar de manera convencional. ¿El tribunal puede darle con carácter cerrado de convencionalidad? No. ¿Puede hacer interpretación de convencionalidad? Sí, como los demás. Una más, pero no la definitiva. El único que puede ser la definitiva es la Corte. Y a la inversa también. El único que hace interpretación vinculante y obligatoria de constitucionalidad es el TC. La Corte no. La Corte puede hacer una interpretación de constitucionalidad, pero no la definitiva, la vinculante, porque esa lo hace justamente el tribunal. Entonces, cuando hablamos de convencionalidad y de constitucionalidad, estamos hablando de dos sistemas. Un sistema de protección en el ámbito nacional y otro el sistema de protección en el ámbito internacional. ¿Y cuál es la fórmula, profesor? La que está en el Código Procesal Constitucional y es un criterio justamente de interpretación de los derechos humanos, ¿no? ¿Cuál debería de prevalecer? Pues la que es más favorable a la persona humana, ¿no? Ese es un criterio internacional, ese es un criterio justamente de protección de los derechos humanos. Y eso tiene que estar superado de ideologías, de conceptos, de prejuicios, de estándares. Los derechos humanos no se pueden ver con determinados lentes y determinados ojos. Los derechos humanos tienen que tener una visión de derechos naturales, ¿no? Visión que está en todos los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de que cuál sentencia debería de prevalecer, la sentencia del TC o la sentencia de la Corte, la respuesta es simple y sencilla, la que sea más tuitiva, la que sea más protectora de los derechos humanos. O a la inversa, ¿no? Aquella sentencia que sea menos restrictiva, aquella sentencia que sea menos limitativa de los derechos de la persona. Muy bien. Esto era lo que queríamos justamente compartir con ustedes el día de hoy, a modo de una presentación, no de esta evolución desde el Estado legal, el Estado constitucional y el Estado convencional con sus órganos respectivamente. Muchas gracias por la oportunidad que nos han brindado y agradecemos su participación. Gracias, estimado doctor. Vamos a pasar algunas preguntas que de repente alguna duda o un comentario que quisiera formular alguno de los participantes. Pueden levantar la mano, por favor, o hacer alguna pregunta que quisieran conveniente. Luego tenemos la actividad plazo 3. O también pueden escribir en el chat para nosotros poder trasladárselo al expositor. Sí, bueno, entiendo que ha quedado clarísimo. Muy bien. Sí, gracias. Sí, justamente teníamos este tiempo para poder compartir. Ya tendremos seguramente otra oportunidad posteriormente para poder dialogar o conversar más sobre estos temas que están muy. Sí, el material les vamos a alcanzar, que son lecturas de esta evolución y del tema que sea compartido. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, a nombre de la Dirección Académica del Colegio de Abogados de Lima, a nombre de nuestro señor decano, doctor, agradecemos por esta su ponencia y clase explicativa, precisa, contundente, porque todos han quedado... hay un señor acá, Juan Maigua, que quiere preguntar algún tema. A ver, adelante, por favor. Adelante, por favor, Juan Maigua. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle al profesor si, bueno, en otros países de Sudamérica, bueno, tengo entendido que no existen tribunales constitucionales. ¿Usted cree que sea posible de que, que lo que ve el tema de derechos, en este caso constitucionales, pueda ser visto por la Corte Suprema, casi como sucede en otros países? ¿Y ya no existiría el Tribunal Constitucional? Depende mucho de los modelos que tengan. Argentina tiene, por ejemplo, un modelo de control difuso. México también lo tiene, que son modelos justamente encargados de su Corte Suprema, los que hacen el control de constitucionalidad. Entonces, ahí las sentencias, en lo que respecta a la decisión de, por ejemplo, la Corte y las sentencias que emiten
las salas correspondientes de la Corte Suprema que ejercen el control de constitucionalidad son las que entran en conflicto. Pero eso opera porque tienen un modelo difuso y no tienen el modelo concentrado o la jurisdicción constitucional. En nuestro país eso no se podría aplicar siempre y cuando no se reforme la Constitución, porque para que eso opere tendría que reformarse la Constitución y eliminar desde el artículo 200 hasta el 202 de la Constitución, eliminando al Tribunal Constitucional, para que eso pase, ¿no? Se tendría que justamente pasar la jurisdicción constitucional o la defensa de la Constitución a la Corte Suprema. Ahora, eso también tiene muchas críticas porque el control difuso de constitucionalidad nosotros lo tenemos desde el siglo XIX. El control difuso a manos del Poder Judicial. Y el Poder Judicial, eh, en esta última década, eh, justamente se ha empezado a aplicar de manera recurrente, de manera seguida el control difuso. Pero no ha sido una tradición, no ha sido una tradición del Poder Judicial que justamente se encargue de aplicar las leyes y defender a la Constitución frente a la ley. Nosotros recién en los últimos años vemos recién que se están inaplicando leyes, ¿no? Y que eso en su momento pues ha dado oportunidad hasta que llegue al Tribunal Constitucional y se determine cuál es la interpretación constitucional vinculante y obligatoria. Pero respondiendo concretamente, la pregunta es, para que eso pase, tendría que reformarse la Constitución y eliminar al Tribunal Constitucional o a la jurisdicción constitucional. Correcto. Doctor, hay una pregunta ahí que formula Yuri Condori, que dice, ¿conoce de algún caso donde haya prevalecido una sentencia constitucional por encima de la convencional? Justamente ese es uno de los conceptos que nosotros tenemos que precisar y aclarar, y para eso nos sirve este tipo de diplomados, ¿no? Que es el mismo concepto que se establecía en la famosa guerra de cortes. ¿Cuál de los dos tribunales tiene mayor jerarquía, no? ¿Es de mayor jerarquía el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial? ¿Cuál de las dos sentencias prevalece? ¿Cuál de las dos sentencias es más importante? Y ese tema se resolvió justamente con tema de especialización. El Poder Judicial, por justamente el 138 de la Constitución, tiene la función de administrar justicia en nombre de la nación. Una justicia que no tiene un nombre o un adjetivo particular. Es una justicia penal, civil, laboral, administrativa, contenciosa, de familia, etc. Y dentro de ellas también tiene la justicia constitucional. En cambio, el TC tiene la función justamente de ser un órgano encargado y encaminado en la defensa de la Constitución. Entonces, ahí le damos una función especializada al TC, guardián de la Constitución. Entonces, si tenemos un órgano especializado que se encarga de la constitucionalización, es como analógicamente, ¿no? Tenemos ley general y ley especial. ¿Cuál es la que se aplica? La ley especial. Analógicamente, en términos de distribución de competencias, si al TC le hemos dado la función de la constitucionalidad, entonces es esta interpretación la que va a prevalecer. Entonces, cuando se nos pregunta aquí, ¿no? ¿Cuál de las dos sentencias prevalece? Tendremos que hacer esta precisión, indicando no es que una prevalece sobre otra, sino lo que nosotros vamos a encontrar es justamente lo referido a los órganos que le emiten, ¿no? Entonces, una sentencia constitucional que prevalezca por encima de la convencional, estamos hablando en términos, por ejemplo, de protección de mejor de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, aquella que sea más tuitiva, esa es la que va a prevalecer. Y, por supuesto, el Estado peruano, y dependiendo también del sujeto de derecho internacional o del órgano que tiene las relaciones internacionales, va a dar prioridad a ese cumplimiento. Correcto. A ver, ¿alguna otra inquietud, una pregunta, un comentario? Lo que ha adoptado el gobierno de un acto de facto. La paralización es un tema de derecho. Así como no hay público, no puedo hacer. Aparentemente no tenemos. Así cuando esa persona paraliza. Pero el tema de facto puede pactarlas hasta que se encuentre con un nuevo supervisor. Pero acá el caso no dice que le quiera responder. Lamentablemente la
Mario Gonzalo Chávez Rabanal, agradecemos nuevamente por su brillante exposición. Ya estaremos al interno coordinando los temas. Muchísimas gracias en nombre de la dirección académica. Sí, muchas gracias a la dirección académica, al colegio y también a los colegas. Gracias por la oportunidad, cuídense mucho y será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches.